bien toca de manera súper como directa a lo que es después América Latina y especialmente Chile para el periodo ya de la República y digamos que para fines del siglo XIX en Chile, ¿ya? Bueno, explica brevemente de qué se trata como esta idea de progreso. Eh, También habla sobre como expresiones que ha tenido el progreso, pero especialmente esta guía, lo que tiene que ver con la actividad, aborda estas nuevas miradas y habla del positivismo. Tenemos una fuente que habla sobre esta corriente filosófica que en el fondo trabaja lo que es un método científico y el uso de la razón. Está muy asociado a estas ideas de la revolución científica como de la época renacentista, de la cual vimos el año pasado. También trabaja, bueno, aborda lo que es el materialismo histórico, que obviamente después yo voy a dedicar una clase para poder explicarlo, el darwinismo social y el psicoanálisis. Bueno, después habla como de la Belle Époque, no sé cómo se dirá, bueno, la bella época, eh, donde se aplican en el fondo todas estas ideas a una época muy concreta como previo a la Primera Guerra Mundial. Bueno, sin entrar más en detalle sobre el contenido de la guía, los documentos de qué trataban. El primero hablaba sobre cómo el positivismo había afectado a la historiografía. La clase pasada recuerden que trabajamos el concepto de historiografía que tenía que ver con la producción de textos históricos, ya a partir de un método. Es decir, cómo se desarrolla la labor de los historiadores. ¿Ya? Eso es como que la historiografía. No es solo la narración como literaria y como, sí, como literaria y un tanto imaginativa de de los hechos que ocurren en el pasado, donde yo puedo hablar sobre un pasado, imaginarme ciertas cosas que no sé, etcétera, sino que la historiografía es como el desarrollo ya científico de historia de personas que se dedican a relatar como con un método lo que sucedió en el pasado. Entonces, ¿cuál es la contribución que que aporta el positivismo al trabajo de los historiadores? De acuerdo a esa fuente, es que los historiadores lo que hacen es tratar de ver la realidad o tratar de ver el pasado de manera objetiva, ¿ya? Por lo tanto, lo que hacen es como reconstruir, es decir, escriben de lo que sucede en el pasado de una manera como, o tratan de hacerlo de una manera exacta, tal cual fueron las cosas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el método que ocupan para poder hablar del pasado tal cual ocurrió? Describiéndolo, lo más, como dice acá, lo más fiel posible de acuerdo al desarrollo de los acontecimientos. Entonces, los historiadores basados en el positivismo toman todos los documentos, todas las evidencias que puedan obtener del pasado y describen tal cual fue, o ese es el objetivo que buscan, ¿ya? Y lo que tratan, bueno, y lo que dice también el texto es que se distancia el historiador de la realidad. Se supone que no la distorsiona, que trata de ser lo más imparcial posible, ¿ya? De esta corriente es que nosotros todavía hasta el día de hoy le exigimos a la historia que sea objetiva, ¿ya? A pesar de que después llegó lo que es el materialismo histórico, que es el documento 2 y que se encarga un poco de hacer entender que es imposible distanciar al historiador de alguna forma con la realidad, ¿ya? Que evidentemente va a tener como que el historiador no va a ser neutral, porque el historiador es parte como de ese contexto en el cual está escribiendo, ¿ya? Por lo tanto, y no puede como desprenderse de los conflictos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿o a qué se refiere el materialismo? Que, por ejemplo, si una mujer está haciendo la historia del siglo XIX, es probable que eh, y si es una mujer, además de una corriente feminista, es probable que esa mujer no pueda desprenderse de su contexto, del feminismo de alguna manera. Entonces, por lo tanto, todo lo que haga, todo lo que produzca, toda su reconstrucción del pasado, probablemente, ¿qué es lo que va a hacer? Enfatizar o rescatar la memoria de las mujeres en desmedro de otras realidades
quizás va a destacar mucho el trabajo de las mujeres, pero no el de los niños, por ejemplo, ¿ya? Lo mismo, y el materialismo histórico es súper clave en esto y dice, por ejemplo, las élites, ya quienes una persona de élite que se dedique a hacer la historia de las élites, es probable que no critique el trabajo de las élites y solo se dedique a hacer, a rescatar esa memoria, porque no conoce otra. Es difícil que pueda escribir la historia de los sectores populares si viene de la élite. ¿Cómo lo va a hacer si no la conoce? Si no es de esa realidad, ¿ya? Eso es lo que dice el materialismo histórico. Entonces, al unir el positivismo con el materialismo histórico, y respondiendo a la primera pregunta, en el fondo la contribución que ambas corrientes hacen a la historia es que por una parte el positivismo lo que hace es entregarle un método, ya porque sí, los historiadores lo que hacemos es describir lo que pasa en el pasado, eso es verdad, ya tomamos documentos, tratamos de ser lo más responsables con esos documentos, de hacer una interpretación de acuerdo a lo que los documentos entregan, por lo tanto, no existe imaginación en todo esto, y uno lo que tiende a hacer es como en un trabajo historiográfico, ya, por ejemplo, eh, yo me encontré con diferentes cartas de, por ejemplo, de cómo vivía la aristocracia, entonces lo que yo hago es pongo las cartas en mi trabajo, las describo, así como tal cual hacemos nosotros en nuestras guías. Tomamos un pequeño extracto, lo analizamos, decimos de qué se trata, cuáles son sus principales ideas, y luego de eso hacemos una interpretación. Eso es un aporte como súper grande que hace el positivismo. Pero materialismo histórico, ¿cuál es el aporte que hace? Es de contextualizarnos, de decir, el historiador no se va a poder desprender de su contexto. Ya, por lo tanto, de alguna manera, la historia no es objetiva. Cuando yo hago historia, recuerden que yo tengo una formación de historiadora, por lo tanto, cuando a mí me ha tocado hacer historia, eh, tengo que también comentar desde dónde yo me posiciono, desde dónde yo estoy escribiendo la historia, porque de esa manera quien lee va a poder entender que yo voy a entregar una visión que es totalmente válida, es súper científica, pero que otra persona puede dar otra visión sobre ese mismo hecho. Y así como los fotógrafos pueden fotografiar un evento desde diferentes perspectivas, también lo hacen los historiadores. ¿Ya? Al final eso es lo que pasa. Si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando pasa algo bueno, antiguamente, por ejemplo, en el metro pasaba algo, toda la gente sacaba su celular y se ponía a fotografiar o a grabar, pero son distintas visiones de cómo pasa un solo hecho. Asimismo actuamos los historiadores. Probablemente una persona se va a dedicar a fotografiar un aspecto, otra persona va a grabar otra mirada de ese mismo conflicto. Bueno, asimismo actuamos los historiadores. Y esos son los aportes que lograron dar el positivismo y el materialismo histórico por otro lado. No sé si les quedó claro, quizás fue muy confuso. Eh, Esa es respondiendo a la primera pregunta. La segunda es personal, por lo tanto, eh, queda para ustedes. Y el darwinismo social, en el fondo, lo que habla, recuerden que Darwin habla de que hay una evolución en las especies, ¿ya? O sea, de hecho nosotros como especie humana, venimos de la evolución de animales, ¿ya? Y venimos como o sea, somos el Homo sapiens, pero antes estuvo el Australopithecus, el Homo erectus, Homo habilis, etcétera. Entonces hemos evolucionado, hemos cambiado para mejor, y el darwinismo social a lo que se aplica es como tomar esa teoría de Darwin, que es natural, que es biológica, al término social, es decir, como explicar que hay razas que son inferiores y otras que son superiores. Evidentemente las inferiores son la raza negra y las superiores son la raza blanca. De allí que se explique todo lo que estamos viviendo en la actualidad, ya del asesinato de Floyd en Estados Unidos. Ya de esta época vienen esas ideas. Y por lo tanto, muy brevemente, si se fijan en los textos, en el texto 3 teníamos que, por una parte, alguien hablaba de que existen las razas superiores, por lo tanto, tienen más derechos que las razas inferiores, ¿ya? Esto, por suerte, lo vamos a poder abordar después, como la semana subsiguiente, y ahí les voy a dar ejemplos de cómo está súper vigente todavía estas ideas, eh, y cómo la música y el arte se han dedicado como
a combatir de alguna forma esta idea del darwinismo social. Y en la imagen, en la fotografía, tenemos a eh, los famosos zoológicos humanos, de los cuales fueron víctimas nuestros propios pueblos indígenas, a los cuales se les llevó, se les tomó como prisioneros y se los llevó a Europa para ser exhibidos como razas inferiores y por lo tanto motivo de diversión para los europeos. Y esto es real, ¿ya? Y hay un documental que habla sobre este tipo de cosas. Entonces, eso, como, bueno, la cuarta pregunta es personal y la quinta igual, ya que ahí ustedes tienen que determinar de qué manera se ha construido el concepto de progreso indefinido. Ya chiquillos y chiquillas, no les quito más tiempo, me alargué harto, perdón, pero era necesario